Citlali, Gómez García Saraí, González Fragoso Andrea, Mendoza Paz Alexis Jesús y su servidora Gómez Argueta Andrea. ¿Pueden repetirlo? Aún no inicia la grabación. Espera, por favor. Ah, sí, sí, está bien. A ver si. Eh, Nosotros somos del equipo 5. Vamos a exponer sobre la Ciudad de México en la época colonial. Los integrantes de mi equipo son Borda Silva Dafne Citlali, Gómez García Saraí, González Fragoso Andrea, Mendoza Paz Alexis Jesús y su servidora Gómez Argueta Andrea. Introducción. El periodo de la colonia abarca 300 años y está usualmente dividido en tres periodos. El primero y más antiguo es el que corresponde del siglo XVI y corresponde a todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, el del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 a 1700, y finalmente el tercero y el último, el del siglo XVIII mexicano, y que va de 1701 a 1800. Esta época histórica, México, que también se conoce como el Virreinato, da inicio en el siglo XVI con la caída de Tenochtitlan y la fundación de la Nueva España. Durante estos 300 años, de 1521 a 1821, la capital fue revestida con un nuevo tono, el europeo. La colonia trajo consigo algunas modificaciones: el trazo de la ciudad, la lengua, la jerarquía social, la práctica religiosa y las expresiones culturales son solo algunas de las características que cambiaron durante este periodo, en lo que solía ser Tenochtitlan. Sin duda, la arquitectura de la Nueva España tenía que transformarse para dejar a un lado el semblante indígena y adoptar el europeo. En el ámbito social tenemos que, por su importancia en cuanto al lugar geográfico en el que se encontraba, se vio más reflejado por su importancia social también. Fue uno de los espacios donde más se dio el mestizaje, con la mezcla de muchas de las etnias y clases sociales de las que se hubo dentro de ese lugar. Tenemos que estaba dividido en varios grupos dependiendo del color y la etnia de las personas. Las personas españolas eran principalmente las que tenían el poder y el resto eran básicamente los que servían a ellos. En el ámbito político, tenemos que para esta época se tomó en cuenta el papel del virrey, quien era el encargado de hacer saber los mandatos del rey de España sobre la nueva tierra conquistada. Se dividía básicamente en cuatro poderes, que era el virrey, como ya se mencionó, su papel, la audiencia, que tenía la función de administrar la justicia entre los habitantes, valer el cumplimiento de las instrucciones y ordenanzas dadas por la ley, la Inquisición, que eran instituciones dedicadas a la supresión de la herejía ante la Iglesia Católica, y la jerarquía eclesiástica, que era muy parecido a la jerarquía que se tenía en la Inquisición. En los aspectos arquitectónicos tenemos que el espíritu, el estilo había arraigado muchos de los aspectos de los colonos, reflejando su patria en las nuevas construcciones, pero dada la influencia de la nueva cultura se hizo más bien una mezcla entre ambos diseños. Al ser la arquitectura un medio del arte, fue usada para, de cierta forma, empezar con la evangelización de las nuevas culturas. Los estilos que más resaltaban eran el estilo neoclásico y barroco, caracterizada por altos muros, amplios ventanales, arcos y espacios inspirados en lo que se predominaba la piedra. Como ejemplos tenemos el Palacio Nacional, con un estilo barroco. Es un edificio el cual tiene una fachada revestida de piedra, construida en 1522. Se dice que fue Palacio de Moctezuma antes de ser destruido y reconstruido bajo este nuevo estilo, y era usado
para las estancias del virrey. La Catedral Metropolitana fue construida entre 1573 y 1813 con un estilo barroco, gótico y neoclásico, y fue reconocida en 1987 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. También tenemos el castillo de Chapultepec, que era una combinación entre varios estilos, entre los que tenemos el neoclásico y el neogótico. Fungió para también ser una de las estancias de los virreyes. Fue construida entre 1778 y 1788. Fungió como academia militar y como almacén en este tiempo. Y también tenemos el Palacio de Minería, destacada por su arquitectura neoclásica. Ahora funciona como recinto de eventos, pero en su tiempo fue la sede del Real Seminario de Minería y el Real Tribunal de Minería. Fue construida en 1793. Gastronomía. Por casi 300 años, tiempo que duró la colonia en nuestro país, la gastronomía de las culturas prehispánicas tuvo un proceso de mestizaje con las culturas europeos, dando como resultado la base de nuestra gastronomía actual. Durante esta época, el maíz, los frijoles y el chile continuaron siendo muy importantes en la cocina. Pero con la llegada de los productos nuevos de la Nueva España, como digo, de Europa, como fueron la carne de cerdo, de res, pollo y el arroz, alimentos fundamentales en la dieta de los europeos, se crearon nuevos platillos, muchos de ellos joyas actuales de nuestra gastronomía. Como resultado de este mestizaje, el menú diario de los mestizos era el siguiente. A las 5 de la mañana, una taza de chocolate o atole con pan de dulce. En el almuerzo, degustaban con un guiso de carne de res, pollo o puerco y de un plato de frijoles, acompañado de un buen vaso de pulque. La comida comenzaba con una sopa o un caldo de gallina con limón, seguido por una porción de arroz o fideos. Después, el plato principal, que consistía en un guiso de carne. Para terminar, el postre consistía en una fruta. Mientras que en Europa a las 6 de la tarde tomaban el té, aquí en la Nueva España estaba compuesto por un chocolate caliente acompañado de un pan dulce. Y finalmente, para la cena, comían un plato fuerte acompañado de frijoles. Este menú representa perfectamente la combinación de ambas culturas, pero también demuestra que a pesar de la colonización, la gastronomía de nuestros antepasados sigue predominando en la dieta de los mexicanos. Y ahora les voy a hablar acerca de la cultura. A partir de la difusión cultural surge y se desarrollan las ideas, costumbres, valores y modos de vida. Se convierte en el centro intelectual donde se difunden las formas culturales hacia las demás ciudades no hispanas. Una aportación sobre el siglo XVI y principios del siglo XVII es la obra de Luis Weckmann, que aunque se refiere a un espacio más amplio que la Ciudad de México, da cuenta de las raíces medievales de la cultura de conquistadores, misioneros y administradores que introdujeron en la Nueva España. Analiza la huella profunda que dejaron en la literatura, el uso del español arcaizante, el teatro, música, educación, fiestas, procesiones mágicas de la ciencia, caballería y ceremonia de la corte virreinal. Se hicieron numerosas construcciones que hoy forman parte del patrimonio material de la nación mexicana, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el centro histórico existen 1,436 edificios. La gran cantidad son de suntuosas construcciones que posee la capital durante la época virreinal y contribuyen a Alejandro, que le llama Ciudad de los Palacios. En 1987, el Centro Histórico y Xochimilco quedaron inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, entre los edificios más nobles de la época colonial, que hay que señalar, bueno, en este caso se señala la catedral, el Palacio Nacional y la Casa de los Azulejos, en la Ciudad de México, y el centro de Coyoacán, el edificio de ayuntamiento. Y yo les voy a hablar de la historia de desarrollo. Durante la colonia, la Ciudad de México era una ciudad de tamaño moderno, de tamaño del moderno centro histórico.
que administrativamente se dividía en tres ayuntamientos. El Ayuntamiento de México, que era donde se ubicaba el Palacio Real, que es hoy en día el Palacio Nacional, San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco. Al principio del siglo XVI ocurrió algo que cambió el rumbo de Tenochtitlán, que fue el descubrimiento de América. La expedición de Hernán Cortés complicó el desarrollo de este imperio por diferentes motivos. Fue que en 1519 se recorrió una gran parte de Mesoamérica con ejércitos de pueblos indígenas enemigos de Tenochtitlán. El Nuevo Mundo trajo consigo enfermedades en México que no se conocían en ese entonces, como la viruela. La ciudad fue arrasada y muchas de sus construcciones fueron utilizadas para crear iglesias y edificios de todo tipo. También los aztecas que sobrevivieron nunca conservaron su estatus de vida pasada. Sin embargo, se tuvieron que adaptar al nuevo ritmo de la ciudad, que era completamente distinto al que ellos tenían o conocían. Eh, durante este, durante esta época conocida como virreinal, se empezaron a dar una serie de fenómenos sociales, como el mestizaje, la llegada de órdenes religiosas que difundían el cristianismo, cultivo de especies nuevas e importadas, se dio también la cría del ganado, se consolidó la administración local, recaudos de impuestos y control de leyes. Con todo esto, la Ciudad de México fue cobrando una especial relevancia y se convirtió en un punto político de primer nivel. Y en Europa se le conocía como la ciudad de palacios. Producción y comercio. Los estudios que atienden a las problemáticas de una producción y comercio en las ciudades novohispanas, nos podríamos hacer referencia en los diferentes tipos de sectores que existen. Como por un ejemplo de esto sería en la agricultura, la producción del tabaco, y en el comercio sería los cigarros de esa época. Y también para la producción social de una arquitectura sería en la edificación del edificio ya antes mencionado. A diferencia de las ciudades europeas occidentales establecidas con fines nada más productivos y comerciales, las ciudades novohispanas se decidieron más por consideraciones políticas y estratégicas, es decir, fueron creadas como entidades de poder. Este diferente origen provocó que una de las europeas fueran consideradas como ciudades industriales y las novohispanas como preindustriales. Por tanto, y XVII y la primera mitad del siglo XVIII, no encontramos trabajos sobre artesanos, y la constancia de diversas importancias no las proporcionan principalmente los cronistas. Los cronistas eran aquellos que relataban historias a través del tiempo y de sus escrituras. Los intentos que se han hecho en algunas interpretaciones sobre la economía colonial a partir de la década de los 70 y guiados por el interés por el periodo conocido como de las reformas borbónicas, iniciaron estudios que repararon en la gran diversidad productiva y comercial. Si el productor urbano no les importó bastante, a los historiadores, el comerciante, en cambio, ha interesado más por el carácter comercial de la ciudad. La lista de trabajos sobre el comercio es larga, comenzando por el intercambio de orígenes prehispánicos en los mercados y tierras.
Bueno, ya para finalizar, la lista de trabajos sobre comercio era la larga, comenzando por el intercambio de origen prehispánico en los mercados y tianguis de los años que siguieron a la conquista ya estudiada. Y eso es todo.